Bien, vamos a escuchar ahora al profesor Michael Stöber. Él es abogado de la Universidad de Bonn, doctor en Derecho de la Universidad de Marburg y también ha sido profesor de las universidades Konstanz, Marburg y actualmente es profesor de la Universidad de Kiel, donde también regenta el Instituto de Derecho de Impuestos y Derecho Civil de esa universidad. Actualmente también es el profesor es presidente de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Muchas gracias, Michael. Muchísimas gracias a Gabriel Barreto. Y otra vez ya lo mencioné en el principio del Congreso. Lamentablemente, el magistrado John Jairo Morales Alzate, es, cuya ponencia era prevista para esta hora, no puede atendernos por compromisos profesionales, ni en forma presencial ni en forma virtual, pero amablemente nos envió un podcast de su ponencia, así que vamos a publicar este podcast en YouTube, todo con los otros vídeos, pero ahora mi ponencia en vez de la ponencia del doctor John Jairo Morales. Y el tema de mi ponencia de hoy es un tema complementario a la ponencia de mi colega Jonathan Zapata, que vamos a escuchar más tarde. El levantamiento del velo corporativo en Europa y la figura jurídica en particular del derecho alemán de la responsabilidad por destrucción de la existencia en las sociedades de capital alemanas. Es un tema entonces que se refiere sobre todo a las sociedades de capital. Primero voy a presentar las características esenciales de las sociedades de capital en comparación con las sociedades personalistas. Después explicar que no solo en el derecho alemán, sino en los ordenamientos jurídicos de más o menos todos los países que yo conozco, existe un principio para las sociedades de capital de una exclusión de la responsabilidad personal de los socios por las deudas de la sociedad. Es un principio muy importante de las sociedades de capital. Pero a este principio hay excepciones. Una excepción muy importante es la figura jurídica del levantamiento del velo, que también existe en varios ordenamientos jurídicos, quizás no en todos, pero en muchos ordenamientos jurídicos existe esta figura jurídica. Después voy a presentar casos especiales en los cuales se reconoce también una responsabilidad personal de los socios de una sociedad de capital. Y por fin presentar esta figura jurídica particular del derecho alemán de la responsabilidad por intervención que destruye la existencia de la sociedad. Eso es la traducción de la denominación alemana Existenzvernichtender Eingriff, que probablemente la mayoría de los hispanohablantes no pueden pronunciar, y eso con razón. Muchos alemanes tampoco. Entonces, voy a presentar primero las diferencias fundamentales entre las sociedades de capital y las sociedades de personas. Esta diferenciación en el derecho societario alemán se hace todavía muy estrictamente. Mientras que, por ejemplo, en los estados anglosajones esta diferenciación no se hace tan estrictamente. Hay formas que en el derecho anglosajón de sociedades que tienen características de ambos tipos de sociedades. Pero para las sociedades de capital en el continente de Europa es característico que pues, las sociedades de capital más importantes, al menos para Alemania, son la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la GmbH alemana, que es el tipo societario más común en Alemania. Hay alrededor de 1,2 millones de GmbH en Alemania. Entonces hay para empresas más grandes que también pueden cotizar en bolsa, la sociedad anónima, la Aktiengesellschaft alemana, para la cual hay la particularidad que existen normas del derecho europeo, para la sociedad de responsabilidad limitada no, pero para la sociedad anónima sí, y hay alrededor de 12.000 sociedades anónimas en Alemania.
Desde algunos años existe una forma supranacional, que es la sociedad europea, que es una sociedad anónima, más o menos uniforme en todos los países de la Unión Europea. Y la característica principal de las sociedades de capital es que son personas jurídicas, es decir, tienen una propia personalidad jurídica y en este sentido son independientes de los socios. Y eso se refleja sobre todo en el hecho de que, por regla general, en las sociedades de capital no hay ninguna responsabilidad personal de los socios con su patrimonio privado por las deudas de la sociedad. Eso es un principio muy importante. En este sentido se puede hablar de un principio de separación. Se separa estrictamente el nivel de la sociedad como persona jurídica y los socios que son separados de la sociedad como tal. Pero para proteger a los acreedores de la sociedad, a los cuales solo responde por regla general el patrimonio de la sociedad y no el patrimonio privado de los socios, hay una protección especial para el capital social, para la GmbH alemana. La ley prevé un capital social mínimo de 25.000 euros para crear en esta forma un patrimonio mínimo que sirve para cumplir las deudas frente a los acreedores. Y también la ley alemana prevé una protección de este capital social estatutario. La normativa alemana dice, y muy parecido para la sociedad anónima, que el patrimonio de la sociedad que es necesario para mantener el capital social estatutario, que debe ser al mínimo 25.000 euros, no puede distribuirse entre los socios antes de la liquidación de la sociedad. Eso para mantener un cierto monto de capital social para proteger a los acreedores de la sociedad. A diferencia de las sociedades de personas, esos son en Alemania sobre todo para el sector comercial, la sociedad colectiva y la sociedad en comandita. Para las sociedades de personas no existe ninguna protección especial del capital social. Para las sociedades de personas vale el principio de identidad. Los socios son idénticos con la sociedad. La sociedad de personas en Alemania también tiene capacidad jurídica, pero no es una persona jurídica. Así que tenemos allá no el principio de separación, sino el principio de identidad de la sociedad con los socios conjuntos. Y eso se refleja en la responsabilidad personal de los socios por las deudas de la sociedad con su patrimonio privado. Y porque hay esta responsabilidad personal para las sociedades de personas, no se necesita una protección del capital social, porque a los acreedores responde la sociedad con su patrimonio social, pero también los socios individuales con su patrimonio privado. Entonces, para las sociedades de capital, vale el principio de la exclusión de la responsabilidad personal de los socios con su patrimonio privado. Solo responde a los acreedores la sociedad como tal con su patrimonio social, pero este patrimonio social está protegido por estas normas que presenté para la GmbH. Entonces, los socios en una sociedad de capital no responden personalmente con su patrimonio privado por las deudas de la sociedad, ¿vale? Entonces, el ya mencionado principio de separación. Y eso no vale solo para la GmbH alemana, sino encontramos normativa muy parecida en muchos estados, quizás se puede decir en todos los estados europeos. También vale este principio de una exclusión de la responsabilidad personal para la sociedad anónima. En Francia tenemos normas en este sentido, en Italia, España, en los Países Bajos. No hay una normativa explícita en Reino Unido, pero allá tenemos el common law, es decir, no para todos áreas de derecho privado tenemos una regulación.
por ley, pero existe la muy famosa sentencia Salomon versus Salomon del año 1896, en la cual se reconoció también para Reino Unido, también para sociedades de capital del Reino Unido, este principio de la exclusión de la responsabilidad personal de los socios de una sociedad de capital. Y lo mismo vale para la Societas Europea, esta forma supranacional de la Unión Europea de una sociedad anónima. Pero a este principio hay excepciones. Una excepción muy importante es el así llamado levantamiento del velo corporativo, lo que significa que en ciertos casos se desconoce la personalidad jurídica, el principio de separación entre la sociedad de capital y sus socios, y por eso se pueden responsabilizar en ciertos casos los socios con una consecuencia de una responsabilidad personal excepcional por las deudas de la sociedad con su patrimonio privado. Hay diferentes explicaciones para la justificación dogmática de esta figura jurídica del levantamiento del velo. Muy importante es la teoría del abuso de Selig, un civilista alemán, que es mi bisabuelo académico, es decir, él era el padre académico de mi abuelo académico y de mi padre académico. Entonces es más o menos mi familia académica. Selig en su tesis postdoctoral, Rechtsform und Realität juristischer Personen del año 1955, que fue traducida al español en el año 1958 bajo el título Apariencia y Realidad de las Sociedades Mercantiles. Él desarrolló esta teoría del abuso, es decir, si se abusa la forma jurídica de la sociedad de capital, si se abusa el principio de separación, entonces los socios no pueden invocar este principio y responden personalmente. La jurisprudencia alemana sigue más la teoría de la aplicación de la norma. La jurisprudencia alemana dice más que la consecuencia de un levantamiento de velo se desprende de una aplicación correcta de las normas. Es decir, en Alemania esta teoría del abuso no tenía tanta importancia, pero en España sí, como voy a mostrar en lo siguiente. Hay dos tipos de levantamiento del velo. El primer tipo no será el objeto de mi ponencia. Eso es una responsabilidad por imputación. Eso significa que ciertos hechos que cumple la sociedad como tal se pueden atribuir bajo ciertas condiciones a los socios, pero de eso no voy a hablar en esta ponencia. La responsabilidad por levantamiento del velo en sentido estricto es una responsabilidad externa de los socios por las deudas de la sociedad directamente frente a los acreedores. Y eso se debe distinguir de una responsabilidad meramente interna frente a la sociedad como tal. El levantamiento del velo da lugar normalmente a una responsabilidad externa de los socios directamente frente a los acreedores. En Alemania, esta figura del levantamiento del velo se llama Durchgriffshaftung, y eso se reconoce otra vez en el caso de abuso de la forma jurídica. Eso corresponde más o menos a la teoría de Selig. Pero también se reconoce en el caso de una confusión de patrimonios, es decir, los socios no hacen una diferencia entre su propio patrimonio y el patrimonio social protegido de la sociedad, y si entonces son responsables de tal confusión de los patrimonios, entonces no pueden invocar el principio de separación que ellos mismos no respetaron, con la consecuencia de hay una responsabilidad personal externa de los socios. El Tribunal Supremo alemán, el Bundesgerichtshof BGH, negó un levantamiento de velo en el caso de la llamada subcapitalización material. Eso significa que la sociedad en cuestión, normalmente son sociedades de responsabilidad limitada, no tiene suficiente capital para las actividades que tiene.
aunque cumple el requisito del capital social mínimo de 25.000 euros, pero no tiene suficiente capital social para cumplir todos los deberes que surgen de la actividad concreta. Pero el Tribunal Supremo dijo con razón que la ley prevé un capital social mínimo de 25.000 euros y eso no puede sustituir por un capital social material necesario, así que no se reconoce el levantamiento del velo en estos casos de una así llamada subcapitalización. Pero en la práctica, la figura jurídica del levantamiento del velo, que existe teóricamente en Alemania, casi no tiene importancia, porque hay otras herramientas en los casos a los cuales se refiere el levantamiento del velo, y eso es la figura jurídica sobre todo de la responsabilidad a causa de una intervención que destruye la existencia de la sociedad, el existenzvernichtende Eingriff, que originalmente, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, era una responsabilidad externa, es decir, un caso de la Durchgriffshaftung, pero según la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, es una responsabilidad meramente interna frente a la sociedad. Pero sobre eso voy a hablar con más detalle en lo siguiente. Esta figura jurídica del levantamiento del velo también existe en otros ordenamientos jurídicos y tiene gran importancia, sobre todo en España, porque allá fue traducido la obra de Zelig sobre la apariencia y realidad en las sociedades mercantiles y esta obra tenía muchísima influencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, que usa mucho esta figura jurídica del levantamiento del velo corporativo. Hay innombrables sentencias del Tribunal Supremo en los cuales se aplica esta figura. Por ejemplo, en casos de la confusión del patrimonio, pero en general en casos de un abuso de la personalidad jurídica, es decir, la persona en cuestión que es socio de una sociedad de responsabilidad limitada fundó una sociedad de responsabilidad limitada, pero la verdad es que él mismo quiere em, tener todos los beneficios de las actividades y solo quiere transferir las desventajas, las deudas a la sociedad y en tal caso de un abuso de la personalidad jurídica se puede aplicar el levantamiento del velo según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También en Reino Unido existe esta figura jurídica que allá se llama el piercing of the corporate veil, en casos muy parecidos a la jurisprudencia española. En Francia incluso hay una norma explícita que prevé en ciertos casos, ¿alguien tiene activado su micrófono? Bueno, también en Países Bajos, teóricamente existe la figura jurídica del levantamiento del velo, que se llama allá vereenzelviging, pero el Tribunal Supremo holandés aplica en estos casos principalmente una norma general sobre la responsabilidad civil extracontractual. Si los socios cometen un acto ilícito directamente frente a los acreedores, entonces hay una responsabilidad extracontractual directa, así que en Países Bajos esta figura jurídica no tiene mucha importancia del levantamiento del velo. Algunas normas, en algunos países hay normas explícitas sobre algo como se podría em, llamar también levantamiento del velo, es decir, una responsabilidad personal de los socios, por ejemplo, en casos de la dominación de otra sociedad, tenemos una sociedad matriz que domina a una sociedad sucursal y bajo ciertas condiciones, si hay actos detrimentales, nocivos de la sociedad matriz frente a la sociedad sucursal, em, en la base de su posición de dominio. En estos casos puede haber, según esas normas de la normativa alemana e italiana, una responsabilidad de la sociedad matriz y eso también es algo como un cierto levantamiento del velo.
Em, También hay tal responsabilidad parecida en caso de una influencia nociva de la sociedad matriz en Reino Unido, en Francia, también en los Países Bajos. Otra vez puede haber en estos casos una responsabilidad externa en la base de la norma general sobre la responsabilidad extracontractual. Y en España, otra vez, también en estos casos de un dominio de una sociedad matriz frente a una sociedad sucursal, se aplica la figura jurídica del levantamiento del velo y eso muestra otra vez que es muy, muy importante esta figura jurídica en España, a diferencia de Alemania o Holanda, donde esta figura jurídica existe teóricamente, pero casi no se aplica en la práctica. Algunos pocos países tienen normas que prevén una responsabilidad accesoria por las deudas de la sociedad. Italia y España prevén tales normas. En el caso en los casos en los que el socio único de una sociedad de capital no registra la sociedad de capital en el registro mercantil, entonces puede haber, perdón, no el socio, sino el gerente, ¿sí? Los casos que regulan estas normas de Italia y España em, imponen una responsabilidad personal del único socio en los casos en los que el gerente no registra la sociedad en el registro mercantil. Entonces, estas normas no dependen de un acto indebido propio del socio, y una norma parecida existía en la normativa de Grecia, donde la ley prevía anteriormente una responsabilidad personal de accionistas de una sociedad anónima de televisión en ciertos casos de violaciones de esta sociedad de televisión, de normas sobre televisión, sobre los deberes de la televisión. Pero estas normas que prevén una responsabilidad accesoria, es decir, que no depende de un acto individuo propio del socio, estas normas, según esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no son compatibles con la libertad de circulación de capitales, porque esas normas pueden disuadir a inversionistas de hacer inversiones en tal sociedad si hay el peligro de una responsabilidad personal que no dependa de un acto ilícito o indebido del socio en cuestión. Es una bastante importante decisión. Ya dije que en Alemania la figura jurídica del levantamiento del velo existe teóricamente, pero casi no tiene importancia práctica. En Alemania es mucho más importante la figura jurídica de la intervención que destruye la existencia de la sociedad, la existencia de la y eso se reconoce porque hay consentimiento en la doctrina y jurisprudencia alemana que esas disposiciones que ya mencioné de la protección del capital, de la conservación del capital, esas normas de la ley sobre las sociedades de responsabilidad limitada alemana prevén que no se puede distribuir el patrimonio de la sociedad que se necesita para mantener el capital social estatutario. Estas normas no son suficientes para la protección de los acreedores porque también el patrimonio más allá del capital social estatutario puede ser necesario para satisfacer a los acreedores. Así que se necesita una protección más allá de esta normativa, más allá del capital social estatutario. Y eso se realiza mediante la figura jurídica de la intervención que destruye la existencia de la sociedad, existenzvernichtender Eingriff. Bajo este concepto se entiende cualquier medida de un socio que provoca o agrava la insolvencia de la sociedad mediante la retirada sin compensación de activos que se necesitan para satisfacer a los acreedores, en otras palabras, que están destinados al fin específico de servir a los acreedores. Y si un socio comete tal acto indebido, entonces responde personalmente, pero según la nueva jurisprudencia del Tribunal
Supremo alemán, no en forma externa frente a los acreedores, sino en forma interna, solo frente a la sociedad. En la jurisprudencia alemana del Tribunal Supremo hay diferentes etapas en cuanto a esta figura jurídica. Primero se basaba en una analogía de estas normas de la ley sobre las sociedades anónimas que se mencionan arriba. En la segunda fase, el Tribunal Supremo dijo que es una figura jurídica independiente y no dio ninguna norma, lo que para un ordenamiento jurídico que tiene leyes, a diferencia del common law, donde no hay leyes para todas las áreas del derecho privado, es algo particular y por eso muy controvertido. Pero en esta segunda etapa de la jurisprudencia, esta figura jurídica era un caso de aplicación del levantamiento del velo, porque dio lugar, según esta segunda etapa de la jurisprudencia, a una responsabilidad externa de los socios. Pero hoy en día, según la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, solo hay una responsabilidad interna de los socios basada en esta norma sobre la responsabilidad civil extracontractual. Hay varias sentencias. La sentencia fundamental era la sentencia Tri-Hotel del año 2007. Y en esta sentencia, por primera vez, el Tribunal Supremo aplicó esta norma del parágrafo 826, que es una norma de responsabilidad civil extracontractual, a la figura jurídica de la intervención que destruye la existencia de la sociedad. Y el Tribunal Supremo dijo en esta sentencia y en su jurisprudencia reiterada desde entonces que esta intervención que destruye la existencia de la sociedad se considera como un acto ilícito de parte del socio en cuestión y un caso de un daño intencionado, doloso, contrario a las buenas costumbres, porque eso es la norma del parágrafo 826. Esta norma prevé una responsabilidad civil extracontractual si una persona causa dolosamente un daño a la otra en una forma que contraviene las buenas costumbres. Y el Tribunal Supremo dice que la intervención que destruye la existencia de la sociedad solo es un caso de aplicación de esta norma. Eso es una responsabilidad solo por daños y perjuicios con el límite máximo del importe que es necesario para satisfacer a los acreedores. Y importante, eso es una responsabilidad interna. Es decir, a diferencia de la jurisprudencia anterior, ya no es un caso de un levantamiento del velo, de una responsabilidad externa, sino una responsabilidad interna de los socios solo frente a la sociedad. Y en los casos prácticos, normalmente es el administrador de insolvencia que hace valer esta reclamación de la sociedad contra los socios que cometieron una intervención que destruye la existencia de la sociedad. El Tribunal Supremo dijo explícitamente que no hay una responsabilidad externa en la base de esta norma frente a los acreedores, pero en esta jurisprudencia con razón se critica porque con el contrato social entre los socios tenemos una relación obligacional, una relación contractual y por eso, en mi opinión, y también otros autores lo dicen, es más contundente aplicar esta norma sobre la responsabilidad contractual para la responsabilidad interna de los socios y de la norma sobre la responsabilidad extracontractual que se aplica a cualquier persona. De esta norma puede surgir una responsabilidad externa, pero no interna. Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Supremo a mí no me parece muy contundente y otros autores comparten esta perspectiva. Por fin, algunos ejemplos de casos de intervención que destruye la existencia. En el caso muy famoso y fundamental de Tri Hotel, un socio obligaba a la sociedad a prestar servicios a un hotel. Este hotel se llamaba Tri Hotel, por eso la denominación de esa sentencia, a cambio de una participación en los ingresos totalmente desproporcionada
y este acto consideraba el Tribunal Supremo como una intervención que destruye la existencia porque no era proporcionada la remuneración, entonces había un daño en el monto de la pérdida de beneficios que ha sufrido la sociedad en comparación con una participación adecuada, proporcional. También puede considerarse como una intervención que destruye la existencia de la sociedad. El hecho de un socio frustra el cobro de una deuda que la sociedad tiene con él. En estos casos, el daño consiste en el valor de esta reclamación frustrada. O también puede considerarse una intervención que destruye la existencia de la sociedad, el acto de un socio que dispone que todos los activos y pasivos relacionados con el parque de máquinas, en este caso del Tribunal Supremo, de la sociedad se transfieran a una sociedad hermana que a cambio solo asume las obligaciones subordinadas y por eso no plenamente válidas. En este caso también causa un daño a la sociedad en el monto de la diferencia entre el valor de las máquinas y el valor real de las obligaciones asumidas. En esos casos siempre hay un acto activo del socio en cuestión. El Tribunal Supremo dijo que no es suficiente algo pasivo de parte del socio. En este caso, el socio no dio más activos a la sociedad, pero eso, según el Tribunal Supremo, no se puede considerar una intervención que destruye la existencia de la sociedad. Se necesita entonces un acto activo de parte del socio. Entonces, como resumen, la figura jurídica del levantamiento del velo existe en diferentes formas en Alemania y también en otros países europeos, pero en muchos países europeos esta figura jurídica no tiene tanta relevancia. En España sí, como mencionó, porque allá se adoptaron las ideas de Zurich, así que en España esta figura jurídica y también en Reino Unido esta figura jurídica tiene una gran importancia. En Alemania y parecido en Holanda, no tanto en Alemania, según la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo. Tenemos esta figura jurídica de la intervención que destruye la existencia de la sociedad, pero eso es, según la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán, una responsabilidad extracontractual interna y no externa. Entonces ya no es un caso del levantamiento del velo. Pero todavía teóricamente en Alemania puede aplicarse también la figura jurídica del levantamiento del velo y en muchos otros países tiene todavía gran importancia esta figura jurídica. Muchísimas gracias por su atención y si hay preguntas, con mucho gusto contestaré a las preguntas. Gabriel. Si hay otra pregunta, adelante, de todas maneras. Eh, Quisiera que de pronto se profundizara un poco para entender un poco la estructura de cómo podría hacerse el levantamiento de un velo corporativo, una de estas sociedades SE, que tiene permanencia en la Comunidad Europea y además tiene seguramente es propietaria de otra empresa que tiene eh, un domicilio en otro país. Cuando existe la figura del holding, normalmente existe la posibilidad de que sea una sociedad tipo SE, que es de la Comunidad Europea, pero puede tener asiento, por ejemplo, una KG en Alemania o una Aktiengesellschaft o una GmbH o alguno de los otros tipos societarios que puede existir. ¿Cómo podría llegarse a hacer ese levantamiento del velo corporativo o para llegar precisamente hasta alguno de los socios, en este caso? Ujú. Sí, pues en el caso de que los socios están en otro país. Ujú, sí. Sí, eso es un asunto del derecho privado internacional, es Ujú. decir, sería necesario en tales casos determinar cuál derecho societario nacional se aplica a este caso. Y en eso hay que diferenciar entre el caso de que los socios están o la sociedad fue fundada en otro Estado miembro de la Unión Europea
entonces debe reconocerse el ordenamiento jurídico del derecho societario del país de fundación, es decir, del país Ok. extranjero, y entonces sería necesario mirar que si en este ordenamiento jurídico existe la figura jurídica del levantamiento del velo o no. Pero eso a causa de una jurisprudencia del Tribunal Europeo que dijo en la base de la libertad de establecimiento, los Estados miembros de la Unión Europea tienen que reconocer la capacidad jurídica Ujú. y toda la normativa que tiene una sociedad fundada en otro Estado miembro de la Unión Europea. Pero eso solo se aplica a otros países de la Unión Europea, no se aplica a estados terceros. Y en cuanto a estados terceros, como Colombia, por Ujú. ejemplo, para Alemania, se aplica tradicionalmente en Alemania la llamada teoría del domicilio social efectivo. Si esta sociedad, que fue fundada en Colombia, por Ujú. ejemplo, transfiere su domicilio efectivo a Alemania, entonces se aplica el derecho alemán, también con la Ujú. figura jurídica de levantamiento del velo o normalmente en los casos se aplica más bien esta figura de existenzvernichtender Eingriff, intervención que destruye la existencia. Pero si el domicilio efectivo está todavía en Colombia, entonces sería necesario mirar si en el derecho colombiano existe esta figura jurídica. Ujú. Eso va a presentar más tarde Jonathan Zapata. Ujú. Y entonces se aplicaría el derecho colombiano. ¿Hay más preguntas? Sí, Sí. buenos días. Gracias, profesor. Me llama mucho la atención que usted en su exposición del levantamiento del velo habla sobre la responsabilidad de los socios y hace mucho énfasis en responsabilidad civil, contractual y extracontractual de los socios, que en nuestro país eso no es extraño y es común ocurrencia porque tenemos una responsabilidad bifronte. Mi pregunta es si eso lo dice usted por hacernoslo entender a nosotros en Colombia o es que en Alemania funciona igual esa división bifronte de la responsabilidad civil, en este caso de los socios societarios, y si es así, entonces cada responsabilidad también como en Colombia tiene su propia regulación aparte y diferencial. Sí, en Alemania tenemos esta diferenciación entre la responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual y hay normas particulares para esas dos figuras que tienen ciertas diferencias. Por regla general, la responsabilidad civil contractual es más beneficiosa para los acreedores que la extracontractual, pero porque la extracontractual tiene ciertos requisitos adicionales, por ejemplo, en cuanto a la carga de la prueba para la culpa. Por eso siempre es más beneficioso aplicar la responsabilidad civil contractual. Y en el caso de esas intervenciones que destruyen la existencia de la sociedad, en mi opinión es más contundente aplicar las normas sobre responsabilidad contractual porque los socios celebraron un contrato sobre la fundación de la sociedad. Así que tenemos un contrato como la base y siempre es claro que siempre es necesario para aplicar las normas sobre la responsabilidad contractual que haya un contrato o al menos una relación precontractual. Pero este contrato existe en los casos de una sociedad en la forma del contrato de sociedad. Así que es más contundente, en mi opinión, aplicar las normas sobre la responsabilidad contractual y de este contrato de sociedad surge un deber de lealtad de los socios y los socios retiran patrimonio a la sociedad, entonces incumplen este deber de lealtad frente a la sociedad. Y por eso tenemos una responsabilidad contractual, en mi opinión. Y la responsabilidad extracontractual existe siempre cuando no hay un contrato y existe frente a cualquier persona, mientras que la responsabilidad contractual solo a la otra parte del contrato. Y
Yo pienso que adicionalmente, en casos de dolo de parte de los socios, puede haber una responsabilidad extracontractual también, pero frente a los acreedores, directamente frente a los acreedores, mientras la sociedad contractual solo puede existir frente a la sociedad, porque solo frente a la sociedad hay esta relación contractual, no frente a los acreedores, porque con los acreedores tiene contratos la sociedad, pero no los socios, porque la sociedad es una persona jurídica separada de los socios. ¿Sí? Por eso no hay una base para la responsabilidad contractual frente a los acreedores, porque no hay un contrato entre los acreedores y los socios, solo contratos entre los acreedores y la sociedad. Pero entre la sociedad y los socios hay la relación contractual, así que en esta relación se puede aplicar la responsabilidad contractual. Sí, espero que con eso contesté a su pregunta. Claro que sí, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. ¿Hay más preguntas? Buenos días, profesor Stoa. Muchas gracias por su conferencia. Yo tengo una pregunta. Desde su perspectiva, ¿usted cree que este tipo de responsabilidad de la Existenzvernichtung Haftung podría servir como referente para sistemas jurídicos como el colombiano? Pues me parece que sí, porque claro que en Colombia también se celebra un contrato para fundar la sociedad. Hay entonces una relación contractual. Así que acá también se podría aplicar esta figura jurídica, pero en mi opinión no como lo hace el Tribunal Supremo, porque no me parece convincente esta solución mediante esta norma de responsabilidad extracontractual que aplica el Tribunal Supremo. Em, pues habrá una versión escrita de esta ponencia y quizás a algunos juristas colombianos eso va a convencer y quizás alguien sigue esta idea. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo no me parece recomendable porque no es contundente, no es coherente. Porque esta norma que aplica el Tribunal Supremo del parágrafo 826 es una norma muy, muy excepcional. Necesita dolo, es decir, intención y una contravención con las buenas costumbres. Y esta norma es muy, muy subsidiaria. Primero, subsidiaria como norma sobre responsabilidad extracontractual frente a las normas sobre responsabilidad contractual, que siempre tienen primacía frente a las normas sobre responsabilidad extracontractual. Y además con ese requisito de dolo y ese requisito de violación de las buenas costumbres, tiene un carácter muy excepcional esta norma y no me parece nada convincente aplicar directamente esta norma como única norma para la responsabilidad y ni siquiera pensar sobre una responsabilidad contractual como lo hace el Tribunal Supremo en su nueva jurisprudencia. Pero yo creo que Colombia también con el levantamiento del velo, que nos va a explicar Jonathan Zapata más tarde, tiene también una solución viable. Pero a mí siempre me parece más contundente mirar si hay un contrato, porque el contrato es algo que causa relaciones mucho más estrechas entre las partes, mucho más intensivas entre las partes. Así que desde el punto de vista dogmático, me parece siempre más contundente mirar si hay una relación contractual y entonces aplicar unas normas sobre responsabilidad contractual y solo subsidiariamente sobre responsabilidad extracontractual o figuras jurídicas más o menos no escritas como el levantamiento del velo. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias por su pregunta. Y entonces me gustaría terminar esta parte del Congreso. Hacemos ahora una pausa de 30 minutos y entonces continuaremos con la próxima ponencia. Muchas gracias.